tardes, hermanos. Les invito a que nos pongamos en pie para orar a nuestro Dios. Padre nuestro celestial, cuántas gracias te damos, Padre, porque nos permites escudriñar tu palabra y nos das la bendición de poder celebrar el 13º aniversario del Grupo Varonil Gedeón. Te pedimos, Señor nuestro, que esta tarde el mensaje hable a nuestros corazones, que nos dé sabiduría, nos proporcione edificación y podamos, Señor nuestro, conforme a la multitud de tus bondades, poner por obra lo que tu santa palabra nos indica. Oramos, Señor nuestro, en el nombre precioso de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, y como acaba de indicar Yair, el título del estudio de hoy es Servicio Integral. Y esto es con motivo del aniversario del Grupo de Estudios Bíblicos Varonil Gedeón. ¿Por qué es importante subrayar que es varonil? No solamente un grupo de estudios bíblicos, sino varonil. Porque la palabra de Dios confiere, delega u ordena, mandata que los varones seamos los que encabezamos la adoración familiar. Somos los sacerdotes de la familia, somos los responsables de la vida espiritual de nuestra esposa, de nuestros hijos, de nuestros nietos y sucesivamente, lo cual nos da una responsabilidad muy importante como varones. Y somos responsables, como decía, de nuestra familia, de nuestro hogar, aun cuando no tengamos una familia propia. Es decir, en el caso de los que somos, por la gracia de Dios, casados, tenemos nuestra propia familia, pero los jóvenes o los adultos que todavía no tienen una familia propia, de todos modos son responsables de las vidas espirituales de quienes están a nuestro alrededor. En ese entendido, dado el contexto o el marco del aniversario del Grupo de Estudios Bíblicos Varonil Gedeón, el tema de hoy, servicio integral, atañe primordialmente a los varones, pero eso no soslaya que también sea útil, que sea de bendición y que estén llamadas también las mujeres, las damas, a servir a nuestro Dios. Este entonces es un tema de estudio universal, primordialmente dirigido a los varones, pero no exclusivamente dirigido a los varones. Ahora, el tema son dos palabras, servicio e integral. Vamos a ver qué significa servicio. ¿Qué es servicio? En el diccionario de la lengua española, de la Real Academia de la Lengua Española, dice servicio, entre otras acepciones, dice del latín servitium, que quiere decir, y pongamos atención a lo que quiere decir, esclavitud, servidumbre. Servicio viene
del latín servitium, esclavitud, servidumbre. ¿Sí? Yo creo que muchas personas, cuando dicen, le presento a su servidor, que yo soy su servidor, no estamos claros, no estamos conscientes de que está diciendo a su esclavo, ¿verdad? Difícilmente lo pensamos así, ¿no? Pero ese es el origen del término. ¿Sí estamos claros, hermanos? Sí, nos vamos siguiendo. Esto es algo bien interesante, porque cuando decimos Señor a nuestro Padre Dios, a nuestro Padre Celestial, no estamos solamente diciéndole Señor, así como el señor Rojano. No, le estamos diciendo Señor porque es nuestro amo, nuestro dueño, y somos sus siervos. Somos sus siervos, somos sus esclavos, en el mejor de los sentidos, pero ese es el sentido que tiene. ¿Sí estamos claros? Entonces, cuando decimos servicio integral, estamos asumiéndonos como servidores del Señor del cielo. Pero, ¿qué significa integral? Bien, integral, ahorita, por ejemplo, podemos pensar, si vamos a la tienda, podemos comprar un pan integral, ¿cierto? Un pan integral. Pero, ¿qué quiere decir esto? Que viene el grano íntegro, que viene completo el grano en la mezcla que se utiliza para hacer el pan. ¿Sí? Vamos a ver qué dice el diccionario. Integral, otra vez, entre otras acepciones, dice que comprende todos los elementos o aspectos de algo. Que comprende todos los elementos o aspectos de algo. Otra acepción dice que tiene en su máximo grado lo expresado por el nombre al que acompaña. Esta suena un poco más complicada. Dice que tiene en su máximo grado lo expresado por el nombre al que acompaña. Entonces, si yo digo servicio integral o servidor integral, quiere decir que tiene en su máximo grado el servicio completo, en este caso, a Dios. ¿Sí estamos claros? Que tiene en su máximo grado lo expresado por el nombre al que acompaña. Entonces, si nosotros decimos que somos siervos de Dios y que debiéramos ser o que debemos ser o que somos siervos integrales, quiere decir que estamos para servir a Dios de forma completa, es decir, con todo nuestro ser, con toda nuestra vida, con todo nuestro conocimiento, con todo nuestro tiempo. ¿Sí me expliqué? Eso es integral. No se va a quedar muy afuera el sonido, pero gracias, hijo. Sí estamos claros en esto, hermanos. Esto es muy importante porque eso es lo que demanda Dios que seamos. Servidores integrales. Que nuestro servicio sea completo, total. No parcial, no en un momento, no en una época, no en algún horario, sino que esté completamente dedicada a nuestra vida a servir a Dios. Dice Colosenses 3, y todo lo que hagáis, sea de palabra o de hecho, hacedlo de ánimo como al Señor y no a los hombres. Todo. Es decir,
Si estoy barriendo la casa, hacerlo de ánimo como al Señor. Pareciera que eso no tiene nada que ver en el servicio, pero tiene que ver. Si estoy atendiendo un culto, estar al servicio del Señor al 100%, no estar pensando, ay, se me olvidaron los frijoles en la estufa, ay, ¿qué va a pasar mañana en mi trabajo? Tengo que presentar mi tarea mañana a las 7. No, estar al 100% en el culto, integralmente. ¿Me estoy dando a entender? Entonces, fíjense ustedes, esta pregunta estoy cierto que la conocemos y sabemos la respuesta. ¿Cuál es el fin principal del hombre? ¿Verdad que sí nos la sabemos? El fin principal del hombre es el de glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Ese es el fin principal del hombre. Glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Ese es el fin principal del hombre. Ahora, tú como ser humano, porque el fin principal del hombre no es del varón, nada más, el fin principal de la humanidad. Tú como persona, como hijo de Dios, como siervo de Dios, como persona alcanzada para salvación, ¿estás siguiendo este fin principal? ¿O lo tienes bien conocido mentalmente, pero no lo estamos practicando efectivamente? ¿Lo estamos haciendo o no? No me respondan, pero pensemos, reflexionemos en nuestra vida. Si día con día me levanto corriendo para hacer todos los menesteres que debo realizar antes de salir de casa, después de salir de casa, y regresamos en la tarde, en la noche, cansados después de haber laborado, después de haber trabajado, después de habernos cansado, y entre que nos levantamos de la cama y nos volvemos a recostar, no contamos con la presencia de Dios, o sí contamos con la presencia de Dios, o vivimos para edificación del cuerpo de Dios, del cuerpo de Cristo, o no. Esa es la reflexión que quisiera que lleguemos en este momento. ¿Estamos viviendo como para alcanzar este fin principal o estamos apenas sobreviviendo nada más? ¿Qué estamos haciendo? Les voy a invitar a que abramos la palabra de Dios en Jeremías, el profeta Jeremías, capítulo 18. Jeremías 18, para leer la segunda parte del versículo 6. Jeremías 18, 6b. Dice de la siguiente forma: He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Eso es lo que dice Dios, pero se fijaron que leímos nada más la segunda porción del versículo. Esa es una respuesta que da Dios, pero hace primero unas preguntas. Vamos a ver qué preguntas hace Dios. ¿No podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová. ¿No podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová. He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel.
en las manos del Creador eres materia dúctil para que te haga un vaso para honra o un vaso para deshonra. ¿Tú qué quieres ser? ¿Qué preferirías? ¿Qué crees que te correspondería? ¿O qué crees que quiere Dios que tú hagas? ¿Ser un vaso de honra o uno de deshonra? Pues parece como lógica la respuesta, ¿verdad? Por supuesto que de honra. Eso es lo que Dios quiere. Pero nosotros, ¿qué estamos haciendo como el barro que Dios moldea? ¿Nos quedamos quietecitos y nos dejamos moldear? ¿O queremos hacer lo que nosotros creemos más pertinente, más oportuno, más correcto, más apropiado? ¿Y quién sabe más? ¿Tú o Dios? ¿La voluntad de quién sería mejor seguir? ¿La tuya o la de Dios? Sí, son preguntas retóricas porque ustedes saben la respuesta, ¿cierto? Ahora, sabemos la respuesta. ¿Lo estamos haciendo? Esa es la pregunta. Leímos Deuteronomio 6 al iniciar. No pierdan, hermanos. No, sí. Ahorita vamos a ir a Deuteronomio 6, por favor. Deuteronomio 6, los primeros dos versículos, o el primer versículo y la primera parte del versículo 2, dicen: estos pues son los mandamientos, estatutos y derechos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para poseerla. Estos son los mandamientos, estatutos y derechos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, pero no nada más para que lo supieran, sino dice aquí clarísimamente, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para poseerla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando. Todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando. Esto es lo que Dios quiere que tú hagas. Tu servicio integral. Todos los estatutos, obedecer en todo momento. Y no solo esto. La segunda parte del versículo 2 dice: tú y tu hijo y el hijo de tu hijo todos los días de tu vida, y que tus días sean prolongados. Entonces, tú, hermano, eres responsable de que tú obedezcas los mandamientos de Dios, pero también eres responsable de que tu hijo y tu hija obedezcan los mandamientos de Dios y que sus hijos obedezcan los mandamientos de Dios. Ese es el mandato de Dios. Ese es el servicio que tú estás mandatado realizar. Es la orden que Dios da. No solo que tú obedezcas, no solo que tú lo sepas, sino que tú lo sepas, que tú obedezcas y lo enseñes. Y que ese enseñado lo enseñe a su vez a su generación. Gran responsabilidad, ¿verdad? Y eso es lo que Dios demanda de nosotros. Que conozcamos su mandamiento o sus mandamientos y que los obedezcamos. Y al obedecerlos de primera instancia, vamos a estar dando ejemplo a los nuestros. Y con ese ejemplo
vamos a estar enseñando de primera instancia, a más de que les enseñemos constante, cotidianamente, hablando con ellos. Vamos a estar enseñando. Pero de hecho, en algún momento leía un libro que dice: todo joven necesita un ejemplo. Ese era el título del libro. Y una de las frases que me quedó muy grabada, porque la decía mi padre también, dice: las palabras convencen, pero el ejemplo arrastra. Las palabras convencen, pero el ejemplo arrastra. Es decir, tú puedes decir cosas que suenen bien, que suenen bonitas, y a lo mejor incluso suenen convincentes a quien te está escuchando. Pero cuando te ven hacer lo que tú haces, eso es lo que van a hacer. Y ustedes, especialmente los que son padres, madres, lo podrán constatar con sus pequeños. De hecho, es casi tradicional ver a nuestros chiquitos que en algún momento se ponen los zapatos de la mamá o se ponen los zapatos del papá, ¿no? ¿Por qué? Pues porque es lo que ven. Esos son los zapatos de mi papá, de mi mamá, y así. Ellos a lo mejor todavía están aprendiendo a caminar o apenas usan zapatitos no de piel, sino a lo mejor de tela o de tejidos de estambre, y empiezan a dar sus pasitos, pero se ponen esos zapatos. ¿Por qué? Porque ven que los grandes lo hacen. Las chiquitas a veces se las encuentra con la cara pintada, que tomaron las pinturas de mamá, su bilé o su crema y se pusieron como ven que los grandes lo hacen. ¿Cierto? ¿Verdad que sí? Y muchas familias tienen historias de este tipo, porque es lo normal, es lo natural. Un chiquito hace lo que ve. De hecho, todos los que sabemos hablar por imitación. ¿Qué es eso? ¿Por qué? ¿Verdad? Que escuchan esas palabras y se acuerdan de sus chiquitos, ¿verdad? Así pasa, porque así es. Los niños van aprendiendo lo que los padres hacen, no solo lo que les enseñan, lo que los padres hacen. El vocabulario, las palabras que utilizan los papás son las mismas que ocupan los pequeños. Buenas o malas, ellos no saben, ellos simplemente las ocupan, porque oyen que así dice mi papá, mi mamá, o a lo mejor mi tío, mi sobrino, mi primo, o amigos de mi mamá, amigos de mi papá, etcétera, etcétera, pero son los grandes y los ocupan. De repente en algún momento a mí me tocó escuchar, la verdad no recuerdo exactamente qué palabra usaba mi hijo, y dije, ¿y eso quién te dijo esa palabra? Y ya me dijo, es que tal persona lo dijo. Ok, ya lo escuchaste, ya sabes qué significa, no lo repitas, por favor. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no es una palabra sana, apropiada, correcta. Pero así aprenden los niños, por imitación, consistentemente. Entonces, espiritualmente, ¿qué están imitando de ti tus hijos espirituales? No solo los hijos físicos, tus hijos espirituales. ¿Qué están aprendiendo de ti? ¿Qué hábitos sanos, convenientes, útiles, de bendición están aprendiendo de ti? ¿O no? Y es justo esa la reflexión. Hoy que estamos
celebrando el aniversario de Gedeón, es momento apropiado, momento preciso para evaluar la situación y para ver si requerimos, necesitamos o es deseable hacer un cambio, hacer una modificación, una alteración a lo que estamos haciendo para hacer otra cosa que sea mejor, que sea más apropiada, más cercana al mandamiento de Dios. ¿Sí estamos claros, hermanos? En el mismo capítulo 6 de Deuteronomio, vamos al versículo 3. Dice: oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra. Fíjense ustedes que tanto en el versículo anterior, donde dice guardando todos sus estatutos, y este versículo, ponerlos por obra, es decir, no es nada más conocerlos, sino aplicarlos, ponerlos en acción. Dice, ponerlos por obra para que te vaya bien y seáis multiplicados, como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres, en la tierra que destila leche y miel. Los versículos siguientes son muy reconocidos, muy escuchados, pero son fundamentales para nosotros. Dice, oye Israel, en este caso tú eres Israel, tú eres el pueblo escogido de Dios. Y dice, oye pueblo escogido de Dios, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todo tu poder. Esto es integral. De todo tu corazón y de toda tu alma y con todo tu poder. No el 99%, el 100%. No la mitad, completo. No un pedacito, todo. Si estamos claros, esto es importantísimo que lo entendamos. Porque en otras instancias, que des el 25% o el 30% o el 50% o el 80% de tu trabajo, de tu esfuerzo, a lo mejor es válido, a lo mejor está bien, pero aquí no. Lo que Dios manda es el 100%, todo el tiempo, no menos. Y eso no es fácil, eso no es fácil. Requiere disciplina, requiere hacerlo con la dedicación necesaria, requiere que cotidianamente estemos evaluando qué tanto estamos dando de nuestro corazón, nuestra alma y nuestro poder a Dios. ¿Sí estamos claros? Y nos damos cuenta que este mensaje no es nada más para los varones, sí dirigido primordialmente para ellos, porque son cabeza de familia, pero no exclusivamente para ellos, es para todo público, porque las damas también se requiere que sirvan integralmente a Dios. Todos debemos hacerlo, completamente. Y esto dice la palabra de Dios que va a tener una consecuencia natural. En los versículos 10 y 11 de Deuteronomio 6. Dice, versículo 10, y será cuando Jehová tu Dios te hubiere introducido a la tierra que juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que te daría en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste, y casas llenas de todo bien que tú no henchiste,
y cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivares que no plantaste. Luego que comieres y te hartares, guárdate que no te olvides de Jehová, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de siervos. Es decir, si tú obedeces el mandamiento de Dios y dar todo tu corazón y toda tu alma y todo tu poder, Él te va a dar todo lo demás. Está explicándoles gráficamente Dios, a través de Moisés, al pueblo de Israel, todo lo que tendrían. Casas y cisternas y todo, todas las cosas. Todas las cosas. Todas las cosas que ellos no hicieron absolutamente nada, pero estarían en capacidad de disfrutarlas porque Dios se las dio. Porque Dios les permitió conquistar esa tierra prometida. Y con esa tierra prometida venían todas estas bendiciones incluidas. ¿Sí estamos claros? Eso es lo que Dios promete. Pero es importantísimo lo que dice el versículo 11 y 12, perdón. Luego que comieres y te hartares, guárdate que no te olvides de Jehová. Es decir, si tú obedeces el mandato de Dios, recibes la bendición de Dios, no te olvides que es de Dios esa bendición. No fue por ti, no fue por tus esfuerzos, no fue porque tú labraste tu futuro, no, es por la bendición magnánima del Dios creador y sustentador de todo el universo. Él tuvo misericordia de ti y por eso lo tienes hoy. No te olvides de eso, porque entonces seríamos malagradecidos, ¿cierto? No solo nos reconoceríamos, sino nos olvidaríamos del dador de todas esas buenas dádivas. Y eso no es lo que Dios pide de nosotros. ¿Qué es lo que Dios pide de nosotros? Ahora vamos al otro pasaje que leímos, 2 Timoteo 2. Lo que Dios pide de nosotros es lo que dice el versículo 1. Pues tú, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Tú, hijo mío, tú, pueblo escogido, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Pero no solo eso, vean lo que dice el versículo 2. Y lo que has oído de mí entre muchos testigos, esto encarga a los hombres fieles que serán idóneos para enseñar también a otros. Y fíjense cómo ya aquí dejamos el ámbito familiar y entramos en el ámbito más social o más de nuestra iglesia. Ya no es nada más tú y tu hijo y el hijo de tu hijo. Ahora dice a los hombres fieles que serán idóneos para enseñar también a otros. Es decir, ahora tú, hermano Gedeón, ahora tú, varón de familia, eres responsable de encontrar a otros varones que sean fieles y que a su vez estén en capacidad de enseñar a otros, para que este efecto multiplicador engrandezca el reino de Dios. Eso es a lo que estás llamado. Tú como varón, tú como miembro del grupo Gedeón, tú como siervo de Dios, tú como sierva de Dios también. ¿Sí estamos claros, hermanos? Sumamente importante.
Ya no es nada más tú y tu hijo y el hijo de tu hijo. No. Ahora estamos hacia afuera, hacia otras familias, a nuevos integrantes de esta élite, vamos a decirle así, de este grupo escogido que es el pueblo de Dios. En la mañana oramos y motivamos a traer a esos hombres y mujeres que ansían saber, conocer de Dios, pero no lo saben, y que deben venir para conocer de la palabra de Dios. Hoy, en este momento, nuevamente Dios está hablando a tu corazón para esto. ¿Qué es lo que Dios quiere de ti? Que te esfuerces y que lo que has oído de mí entre muchos testigos, ahora tú eso que sabes lo encargues a otros hombres fieles que serán idóneos para enseñar ellos a su vez a otros. Eso es lo que debes hacer, hermano. Eso es lo que debes hacer, hermana. Qué hermoso mensaje, ¿verdad? Qué poderoso y además qué responsabilidad tan grande. No solo para los varones, sino para todos los siervos. Es muy importante. Y esto no va a ser simple, no va a ser sencillo. Vamos a ver qué dice el versículo 3. Del versículo 3 al versículo 5 dice: tú pues sufre trabajos como fiel soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se embaraza en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y aún también el que lidia no es coronado, si no lidiare legítimamente. Aún el versículo 6 dice: el labrador, para recibir los frutos, es menester que trabaje primero. No va a ser simple, no va a ser sencillo. Tienes que trabajar, tienes que dedicar tu esfuerzo, tienes que enfocar tus fuerzas, tienes que continuamente estar sirviendo. Pero entonces, dice el versículo 5, no es coronado si no lidiare legítimamente, pero si lidia legítimamente, es decir, si pelea, si lucha, si se esfuerza legítimamente, luego entonces sí es digno de ser coronado. Y ese es el galardón, o es el premio que Dios nos tiene reservado si lidiáramos legítimamente. Pero para obtenerlo hay que trabajar, hay que servir, hay que vivir como el lema del esfuerzo cristiano, por Cristo y por su iglesia. Hay que servir a Cristo y a su iglesia. Eso es lo que estás llamado, hermano Gedeón, y hermanas gedeonas también, ¿sí? Tanto las esposas de los hermanos del grupo Gedeón como las mujeres que sirven a nuestro Dios en su casa. Verdaderamente estamos llamados a ser fieles y a lo que sabemos encargarlo a otros hombres y mujeres fieles que sean idóneos para transmitir ese conocimiento y crezcamos por multiplicación. Es lo que necesitamos hacer y es lo que nos insta la palabra de Dios, desde el Pentateuco hasta las epístolas paulinas y aún al final de la palabra de Dios en el Apocalipsis. Vamos a ver lo que dicen los versículos 11 al 13 de 2 Timoteo 2. Es palabra fiel, que si somos muertos con Él, también viviremos con Él.
Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si negáremos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. No se puede negar a sí mismo. Si morimos, si se fijan que lo primero que dice es si morimos, no sé si pensamos esta cuestión. O sea, si morimos, pues morimos y ya nos morimos, ya no podemos hacer nada de lo demás, ¿cierto? Si morimos, pues ya lo demás no se puede, si ya no estamos vivos. ¿Sí estamos claros? Pero ¿por qué lo dice en ese orden el Señor? Porque tiene un sentido doble, digámoslo en esas palabras. Tanto el sentido de que debemos, si es necesario, llevar nuestro servicio aún hasta la muerte. Eso es uno de los sentidos. Pero otro de los sentidos es como cuando de repente estamos súper cansados y dices, ¡ay, estoy muerto! ¿Verdad que sí decimos así? Pero no estamos muertos, estamos vivos, pero estamos muy, muy cansados, ¿cierto? Ese es el sentido, que lleguemos hasta esa extenuación física por servir al Señor. Ese es uno de los sentidos, y el otro, por supuesto, el literal, llegar a servir a Dios aún con nuestra propia vida, de ser necesario. Y créanme, hermanos, cada vez va a ser más necesario esto de servir a Dios con nuestra propia vida, porque los días son malos, porque el tiempo del Señor está cerca y porque la persecución realmente está próxima. ¿Sí estamos claros, hermanos? Entonces, fíjense ustedes, versículo 15, la instancia final para concluir. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien la palabra de verdad. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. ¿Qué es diligencia? Con prontitud, con rapidez, con dedicación, con instancia, con interés, ¿es correcto? ¿Sí? De esa manera, procura activamente. En términos modernos diríamos, sé proactivo. Procura con diligencia, sí. Actívate antes de que te lo pidan. Eso es. Sé proactivo y preséntate a Dios aprobado. No como en las calificaciones, suficiente. No de panzazo. Preséntate aprobado delante de Él. Mucho menos reprobado, por supuesto. Aprobado, preséntate aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse. No tiene de qué avergonzarse porque hace lo que debe hacer. Y lo hace sin falla. Lo hace con la dedicación suficiente para que no haya error alguno. Esa es la instancia, esa es la invitación para un servicio integral, para que tu servicio como Gedeón, como Gedeona, sea un servicio integral. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien la palabra de verdad. Ya vimos qué, cómo, cuándo
dónde, con quién. Ya lo sabemos. Pongámoslo en práctica. Y estas palabras del apóstol Pablo, que sea nuestra vivencia día con día. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien la palabra de verdad. Y que Dios nos bendiga, hermanos. Amén.